Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las producciones turcas, de las tramas que te dejan pensando, y de esas rivalidades que encienden la pantalla, entonces quédate conmigo porque este tema te va a fascinar. Hoy vamos a desentrañar un mensaje oculto, una imitación sutil pero potente y la revelación de un secreto que involucra a dos nombres que probablemente ya conoces muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si has leído bien el título y la intriga está servida. Prepárense para un análisis detallado, para conectar puntos que quizás pasaron desapercibidos, y para entender por qué esta conexión en pantalla, y tal vez fuera de ella, sigue dando de qué hablar. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido de calidad para todos ustedes, los verdaderos protagonistas de esta comunidad. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a la carnita. El título de hoy, el mensaje oculto de Hande imita a Kerem en pantalla y revela el secreto, nos da pistas sobre una conexión fascinante. Para quienes siguen de cerca la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, saben que su química en Senkalkapm fue legendaria. Se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la forma en que sus personajes, Eda y Serkan, interactuaban en pantalla. Había una chispa, una sincronía, que trascendía el guión. Pero lo que vamos a explorar hoy va un paso más allá. No se trata solo de la química en esa serie específica, sino de cómo Hande en momentos posteriores ha demostrado una sorprendente habilidad para imitar o hacer guiños a los gestos, a las expresiones, e incluso a ciertos patrones de comportamiento que popularizaron a Kerem en ese entonces. Y lo más intrigante es que estas imitaciones no parecen ser casuales, sino que en el contexto adecuado podrían estar revelando algo más profundo, un secreto compartido o una comprensión mutua que solo ellos dos conocen. Pensemos en cómo construyeron sus personajes en Senkalkapm. Serkan Bolat, interpretado por Kerem, era el empresario frío, calculador, con un aire de misterio y una cierta rigidez inicial que se fue rompiendo poco a poco. Sus gestos eran medidos, su mirada penetrante y su forma de hablar, a veces un poco sarcástica, otras veces vulnerable. Por otro lado, Eda Yildiz, el personaje de Hande, era un torbellino de energía, impulsiva, apasionada, y con una expresividad desbordante. La magia de su dúo radicó precisamente en cómo estas dos personalidades tan opuestas terminaron complementándose, atrayéndose y finalmente enamorándose. Ahora, ¿cuándo y cómo hemos visto a Hande imitar a Kerem? Aquí es donde entra el análisis detallado y la conexión de puntos. No hablo de una imitación literal, de caricatura. Me refiero a esas pequeñas acciones, esas miradas, esos tonos de voz, que nos recuerdan inconfundiblemente a Kerem en su rol de Serkan, o incluso a él mismo fuera de él, cuando se le conoce por su forma de ser en entrevistas o en su vida pública. Por ejemplo, en ciertas entrevistas o apariciones públicas después de Senkalkapm, hemos notado que Hande de repente adopta una pose similar a la que Kerem solía tener al sentarse, o hace un gesto con la mano que es idéntico a uno que Kerem utilizaba con frecuencia. Puede ser un ligero giro de cabeza, una forma particular de sonreír, o incluso un tic nervioso. Al principio uno podría descartarlo como una coincidencia, una influencia inconsciente de haber trabajado tan estrechamente durante tanto tiempo. Pero cuando estas coincidencias se repiten y lo hacen en momentos donde la conversación gira en torno a la serie, a Kerem, o a ese periodo de sus vidas, la cosa se vuelve mucho más interesante. Imaginen una entrevista donde le preguntan a Hande sobre su experiencia en la serie, y ella, mientras responde sobre la conexión con Kerem, esboza esa sonrisa un poco pícara, un poco misteriosa, que nos transporta directamente a Serkan Bolat. O quizás en una foto casual, su postura refleja la de Kerem en alguna imagen icónica de la serie. Estas no son simples casualidades, son indicios de una profunda comprensión del otro, y de la capacidad de Hande para canalizar esa energía, esa esencia, de una manera que resuena con su audiencia. ¿Pero por qué lo haría? ¿Qué secreto podría revelar esta aparente imitación? Aquí es donde la especulación, basada en observaciones, se vuelve crucial. Podría ser una forma de Hande de tributar a la experiencia compartida, de reconocer la importancia de Kerem en su carrera y en ese momento específico de su vida. Podría ser un guiño cómplice para los fans que extrañan la pareja, una manera de decirles, aún recuerdo y valoro esa conexión.
Sin embargo, el título S. sugiere algo más profundo, la revelación de un secreto. Si Ande está imitando a Kerem, ¿qué secreto está desvelando? Podríamos pensar en un secreto compartido sobre su relación, sobre la intensidad de lo que vivieron juntos en el set, o incluso sobre las razones detrás de su posterior separación. Si Ande evoca la esencia de Kerem en pantalla o en sus apariciones públicas, podría estar comunicando silenciosamente cómo él la impactó, cómo aprendió de él, o cómo esa dinámica de personaje se trasladó, de alguna manera, a su vínculo real. Consideremos las entrevistas conjuntas que solían dar Ande y Kerem. Su interacción era fluida, a menudo juguetona, llena de miradas cómplices y risas compartidas. Esa naturalidad es difícil de fingir. Y cuando Ande reproduce involuntariamente esos gestos o expresiones de Kerem, podría estar revelando que esa conexión no fue solo actoral, sino que existió una resonancia genuina que la marcó. El secreto podría ser la intensidad de ese vínculo, la forma en que se entendían mutuamente en un nivel más allá del guión, y cómo esa comprensión mutua se reflejó en su trabajo. Otra posibilidad es que Ande, al imitar a Kerem, esté revelando una verdad sobre la construcción de sus personajes. Quizás para entender mejor a Serkan, Kerem adoptó ciertas actitudes y Ande, al internalizar esa dinámica, ahora reproduce esos mismos patrones de una forma casi inconsciente, mostrando así la autenticidad con la que se metieron en sus roles. Es como si dijera, así era él y así me hizo sentir, y eso se refleja en mí. Pero no olvidemos el aspecto del mensaje oculto. ¿Hay algún momento específico donde esta imitación sea especialmente clara y parezca tener un propósito? A veces en las redes sociales, vemos clips cortos de entrevistas o eventos. Si uno de estos clips muestra a Ande haciendo un gesto muy característico de Kerem mientras habla de un tema sensible, o con una expresión facial que evoca a Serkan en un momento clave de la serie, podríamos estar ante una pista deliberada. Podría ser, por ejemplo, que Ande, al ser preguntada sobre su vida amorosa después de Kerem, o sobre cómo maneja la fama, muestre un atisbo de la seriedad o incluso la reserva que Kerem solía proyectar. No es una imitación burlona, sino una sutil adopción de un rasgo que aprendió a reconocer y que en ese contexto comunica una respuesta emocional o una perspectiva. Pensemos en el secreto como algo que no se puede decir directamente, pero que se puede mostrar. Y las acciones, las expresiones, el lenguaje corporal, son formas poderosas de comunicación no verbal. Si Ande, al imitar gestos de Kerem, evoca esa sensación de complicidad, de entendimiento profundo, de una relación que fue más allá de lo profesional, entonces el secreto revelado podría ser precisamente la magnitud de esa experiencia compartida y el impacto que tuvo en ambos. Otra perspectiva a considerar es la del empoderamiento. Si Ande, después de una relación mediática intensa y quizás un poco agotadora, es capaz de replicar gestos de su expareja con una sonrisa y seguridad, podría estar demostrando su propia evolución, su capacidad para integrar las experiencias pasadas sin dejar que la definan negativamente. Es como decir, he aprendido de ti, he crecido con esa experiencia, y ahora soy aún más yo misma. La clave aquí es observar no solo asterisco que asterisco imita a Ande, sino asterisco cuando asterisco y asterisco como asterisco lo hace. ¿Es en un momento de vulnerabilidad? ¿Es en un momento de confianza? ¿Está rodeada de otras personas o en un contexto más íntimo? Cada uno de estos detalles puede aportar una capa adicional al mensaje oculto. Por ejemplo, si en una entrevista donde se le pregunta sobre los desafíos de la fama, Ande hace un gesto que recuerda a Kerem cuando hablaba de la presión de las cámaras, podría estar revelando que ambos compartieron una comprensión profunda de esa carga. El secreto sería que, a pesar de la imagen pública, ambos lidiaron con la presión de maneras similares, y quizás se apoyaron mutuamente en ello. Es importante destacar que, si bien estamos analizando posibles imitaciones y sus significados ocultos, debemos hacerlo con respeto. No se trata de juzgar ni de especular maliciosamente, sino de apreciar la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. La habilidad de Ande para evocar la esencia de Kerem, de forma tan sutil, habla de su talento no solo como actriz, sino también como una persona observadora y perceptiva. Nos muestra que los lazos formados, incluso aquellos que terminan, dejan una huella. Y esa huella puede manifestarse de formas inesperadas y fascinantes. En conclusión, hemos explorado cómo Ande Erçel, a través de sutiles imitaciones de gestos y expresiones de Kerem Bürsin, podría estar transmitiendo mensajes ocultos y revelando secretos sobre su conexión.
Hemos analizado cómo estas acciones pueden ser interpretadas como un tributo a su experiencia compartida, una señal de comprensión mutua profunda, o incluso una forma de empoderamiento personal. La verdadera esencia de este fenómeno radica en la intensidad y la autenticidad de la química que ambos demostraron en pantalla, una química que parece haber dejado una marca indeleble, manifestándose ahora en gestos y miradas que resuenan con su legado juntos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis intrigante. Espero que hayan disfrutado desentrañando estos posibles mensajes ocultos conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado estas imitaciones? ¿Qué creen que significan? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Su participación es lo que hace a este canal tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.